Revelado, el increíble regalo de $4,000 que transformó la cena tras la cirugía de mi nuera. El pequeño apartamento de los Hernández estaba lleno de un aire de anticipación tensa. Armando, el patriarca de la familia, sentía cómo su estómago se apretaba al pensar en lo que estaba por ocurrir esa noche. Rosa, su esposa, se movía de un lado a otro, revisando los platos y tratando de ocultar su preocupación. Sofía, la nuera deseada, se había recuperado de una cirugía complicada, y esa cena prometía ser el faro de esperanza que todos necesitaban. En su cabeza, Armando ya visualizaba la alegría, pero la realidad se debatía entre la ilusión y la ansiedad. Mientras el aroma de los platillos tradicionales inundaba el espacio, Armando recordó la carta que había encontrado en la casa de su abuela. Había prometido mantener la calma frente a su familia, pero la incertidumbre sobre el taller familiar lo atormentaba. ¿Y si realmente pudiera revivirlo? Su mente giraba, los gastos médicos habían dejado a todos, incluso a sus hijos, con escasos recursos. ¿Sería este un camino viable, o simplemente soñaba con lo inalcanzable? La posibilidad de devolverle la vida a un negocio que había fracasado en el pasado lo llenaba de dudas. Tenía mucho que perder, la tensión aumentaba con cada segundo que pasaba. Mientras revisaba los platillos en la mesa, su hija Mariana llegó, exhausta por los estudios y el cuidado de Sofía. La carga sobre sus hombros crecía, aplastando sus sueños de estudiar y trabajar en lo que realmente amaba. ¿Cuánto más podría soportar? Armando podía ver en su mirada la desesperación, un reflejo de la suya propia. El cariño que sentía por ella se mezclaba con la preocupación de no poder ofrecerle la estabilidad que merecía. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, en ese instante de incertidumbre, la cena comenzó. Armando desempeñaba el papel de anfitrión, su voz un eco de calidez en medio de las risas y alientos de la familia. Sin embargo, mientras hablaban sobre la recuperación de Sofía y los planes venideros, él no podía dejar de pensar en ese pequeño sobre que guardaba en su bolsillo. Aferrado a él como un salvavidas, la angustia se intensificaba, la revelación debía esperar. ¿Debía arriesgarlo todo por un taller casi olvidado? Sus manos sudaban y su corazón lateaba contra su pecho. Era un dilema que pesaba y su respiración se tornaba irregular. Mientras la noche avanzaba, la presión crecía en el ambiente. La cena no solo era una celebración, sino un campo de batalla de emociones. Armando se preguntaba si estaba tomando las decisiones correctas. ¿Podía compartir con su familia la verdad sin que todos se desmoronaran? Una mezcla de ánimos y miedos lo invadía. Un futuro incierto se perfilaba a lo lejos, una sombra oscura que se cernía sobre ellos. El momento de la verdad se acercaba. ¿Cómo reaccionarían cuando revelara el regalo inquietante que cambiaría sus vidas para siempre? La habitación se sumió en una calma inquietante, y con una mirada hacia Sofía y Mariana, supo que el final de su cena podría ser solo el inicio de un nuevo y desafiante capítulo. La cena avanzaba, pero la tensión continuaba creciendo en el pequeño salón de los Hernández. Armando sentía que el peso del pequeño sobre en su bolsillo se hacía cada vez más insoportable. En su mente, las retorcidas posibilidades de un futuro incierto se agolpaban como las sombras de la noche fuera de la ventana. Cada bocado que daba, cada risa que se compartía, aumentaba su ansiedad por la inminente revelación que debería hacer. Sabía que sus palabras podrían dar un vuelco inesperado a la realidad de su familia, y eso le aterraba. Con cada conversación sobre la recuperación de Sofía, él no podía evitar preguntarse si estaba realmente preparado para asumir la carga de revivir un sueño quebrado. Estaba consciente de que el taller familiar representaba más que solo una fuente de ingresos, era la herencia que había luchado por mantener viva. Sin embargo, el miedo a repetir los errores del pasado le paraba en seco. La última vez que emprendió un negocio,
no solo había perdido dinero, sino también la confianza de su familia. Esa experiencia lo perseguía como un fantasma, amenazando con consumir su deseo de avanzar, y aún así, algo en su interior se aferraba a la esperanza. Armando reconoció que no era solo su miedo lo que lo empujaba a permanecer en silencio, también era la responsabilidad de ser el sustento, el pilar de su hogar. Miró a su esposa Rosa, quien había estado soportando su carga emocional de manera silenciosa, su rostro denotaba preocupación. Ahí estaba su propia fortaleza, debía ser la voz de la razón, la que pese a los temores de su corazón, le pudiera dar a su familia una oportunidad de soñar nuevamente. Después de una profunda respiración, Armando se forzó a pensar en Mariana. Su hija estaba al borde de su propio quiebre, atrapada en un ciclo de obligaciones que le robaban la ilusión. Esa imagen, un reflejo de su propio pasado, lo empujó hacia un nuevo nivel de determinación. Ella necesitaba verlo luchar, no solo por ella, sino por toda la familia. Y, tal vez, lo más importante, él necesitaba demostrarles que la resiliencia era un valor que podía enseñarse y vivirse. Aún con el temor de la incertidumbre, decidió que al menos debía compartir su propuesta con ellos. Justo cuando la conversación en la mesa alcanzó un tono más ligero, Armando se levantó. Familia, empezó con voz firme aunque temblorosa, hay algo de lo que debemos hablar. La cena se detuvo, las sonrisas se convirtieron en miradas expectantes. Armando podía sentir cómo cada ojo estaba ahora en él, la atmósfera se volvió densa de anticipación. Un deseo feroz de ser honesto pero cálido le envolvió, sus decisiones no solo lo afectaban a él, eran un hilo que tejía el futuro de todos. Si quería que su familia confiara en él, debía despojarse del miedo y abrazar la vulnerabilidad. Mientras se preparaba para abrir el pequeño sobre de su bolsillo, su corazón latía con una mezcla de esperanza y ansiedad. Para él, era más que un regalo monetario, era una invitación a reconstruir lo que se había perdido. Pero en ese instante, una sombra de duda cruzó su mente. ¿Y si su ambición les hacía más daño que bien? ¿Qué pasaría si el pasado se cernía nuevamente sobre ellos como un pesado manto? Sin embargo, el impulso de enfrentar sus propios demonios era más fuerte. La voz de Armando resonó en la sala, y en el silencio tenso, supo que no había vuelta atrás. He encontrado una oportunidad y creo que es momento de arriesgarlo todo. Pero antes de que pudiera detallar su idea, el timbre sonó insistentemente, cortando la atmósfera cargada. La sorpresa contra la cual tanto había luchado se alzó de nuevo. ¿Sería esto un nuevo obstáculo o una señal providencial? La inquietud que sentía escaló, dejándolo preguntarse, ¿estaba destinado a fracasar otra vez? Con el sudor frío corriendo por su frente, miró a su familia, buscando apoyo, buscando afirmación. La puerta se abrió de par en par y en ese instante, lo que se reveló haría tambalear sus ya vulnerables cimientos. ¿Podría ser que su vida estaba por cambiar de nuevo, esta vez para siempre? Armando sintió como el aire se volvió pesado al ver a la figura en la puerta. Un hombre bien vestido, con una sonrisa afable, entró en el salón. Su aspecto contrastaba marcadamente con el ambiente íntimo que había cultivado la familia Hernández. Con una energía contagiosa, el hombre saludó a todos y, sin dejar de sonreír, se presentó como el agente inmobiliario que había estado en contacto con su nuera, Sofía. El latido del corazón de Armando se intensificó. ¿Qué hacía ahí? Aún recordaba los pequeños ecos de preocupación en los ojos de su familia. ¿Sería este intruso un eco de sus peores temores? El agente había llegado en el momento más delicado, justo cuando estaba a punto de abrir su corazón y revelar sus aspiraciones. El temor invadió su mente, esa llegada no podría ser una simple coincidencia. Mientras el hombre empezaba a hablar del mercado inmobiliario, las palabras se desdibujaron en la mente de Armando. Estaba atrapado en sus propios pensamientos. Una batalla interna se libraba en su ser entre el inminente deseo de abrir el sobre en su bolsillo y el repentino advenimiento de un posible cambio en su vida. La puerta y la ventana de sus sueños parecían entrelazarse, y cada elección se sentía como una trampa envolvente. ¿Por qué no me dijiste que estabas buscando vender?, preguntó Rosa, tratando de recuperar la conversación. El agente sonrió. La verdad es que aún no he hablado con Sofía sobre esto. Solo pensé que podría ser una opción.
Armando se sintió preocupado por la dirección que la conversación estaba tomando. Sería fácil sucumbir a esta nueva idea, un escape del profundo abismo en el que se encontraba, donde el peso del pasado aún no le había dejado avanzar. Su mente se agitó, recordando las razones que lo habían llevado a contemplar el taller familiar como una vía a la redención. ¿Sería este el momento de dejar atrás ese sueño y abrazar uno nuevo sin cálculos? A medida que el agente compartía más detalles, Armando empezó a preguntarse si se estaba deteniendo demasiado en los miedos. ¿Y si nunca me atrevo a intentarlo de nuevo? ¿Y si el cambio que busco me aleja de mi verdadera esencia? En esos momentos de indecisión, el pequeño sobre en su bolsillo se sentía más pesado que nunca. Después de algunos minutos, el agente hizo una pausa, notando la tensión en el ambiente. Quizás no sea el momento adecuado. Sin embargo, los cambios no siempre son negativos. A veces, un nuevo camino es justo lo que necesitamos para recordar por qué luchamos. Lo que le dijo resonó profundamente en Armando. En aquel momento, un haz de claridad atravesó su confusión. La vida siempre ofrece alternativas, y no se trataba de un antagonista, sino de un nuevo potencial. Quizás esta visita sea una señal, pensó, pero, ¿qué hago con el riesgo que tengo en mis manos? Armando miró a su familia. Veía las esperanzas y dudas reflejadas de vuelta en los ojos de cada uno. Era el instante de definir su camino, no podía dejar que el miedo lo dominara, y era su deber explorar lo que podría venir. Pero el peso del pasado aún le hacía vacilar. Cuando el agente concluyó su presentación, Armando se dio cuenta de algo crucial: estaba gira camino, no solo buscando un nuevo negocio, sino redefiniendo su propia narrativa. Había que tomar decisiones, y al hacerlo, debía arriesgarse. Tomando una decisión que iba más allá de sus miedos, se levantó para dirigirse a su familia. Más que una revelación, la voz de Armando brilló con determinación. Familia, estoy listo para compartir lo que sé. Pero primero, necesito saber sus pensamientos sobre este nuevo desafío. Una tensión renovada impregnó la habitación. Había llegado el momento de expresar lo que realmente significaba arriesgarse, pero el timbre volvió a sonar, interrumpiendo su declaración. Era el momento perfecto, la resolución inminente, pero el destino parecía jugar al enigma una vez más. ¿Quién estaría al otro lado de esa puerta y cómo influiría en su decisión? Armando respiró hondo, sintiendo cómo esa interrupción lo sacaba momentáneamente de su trance emocional. La incertidumbre latía en su pecho, disimulando su necesidad de confrontar su verdad. Se volvió hacia los rostros de su familia, esos ojos llenos de esperanzas, y entendió que el momento decisivo podría estar destinado a transformarse en algo más grande. El agente se acercó a la puerta para abrir sin dudar, y Armando sintió que el aire se electrificaba. La incertidumbre era palpable, y estaba consciente de que cada segundo contaba. ¿Sería un nuevo obstáculo o una puerta inesperada hacia frente? Cuando el umbral se cruzó, apareció una mujer enérgica, que llevaba una caja grande envuelta en un brillante papel dorado. Perdón por la interrupción, dijo con una sonrisa radiante, soy la hermana de Sofía, venía a ver cómo estaba. Armando sintió un alivio momentáneo, la llegada de una familiar parecía quitar algo de la tensión con la que había estado lidiando. La mujer se llamaba Clara, y al tiempo que las presentaciones fluyeron, comenzaba a reconocer el perfil familiar en ella. Armando sintió que su presencia tenía una calidez frenética que, de alguna manera, albergaba un cambio inminente. Pero, ¿acaso lo que traía consigo podría ser tan revelador como para afectar su futuro personal? Clara sacó un sobre y lo agitó alegremente. Tengo esto para Sofía, de parte de unos amigos que la apoyan tras la cirugía. Quiero que sepa que estamos aquí para ella. El peso del paquete y la revelación de su contenido prometían transformar la noche. Armando observaba, sabiendo que la decisión de su familia iba más allá de los dólares, significaba un respaldo emocional en un momento crucial. Mientras su nuera desempaquetaba, su mirada se iluminó. La expresión en el rostro de Clara hizo eco de las emociones contenidas que todos llevaban, y Armando se sintió inspirado por esa capacidad de trascender el dolor. La cifra, $4,000, pasó a ser un símbolo de unidad familiar, un recordatorio tangible de que no estaba solo en su búsqueda. Sin embargo, en medio del bullicio familiar,
Armando comenzó a cuestionarse el verdadero valor de la conexión. Esa suma significaba algo más que dinero, era la encarnación de esperanzas y soporte que había estado buscando. En un instante de reflexión, sintió que su anhelo por abrir el taller familiar palpitaba con fuerza. Podría también ser este un empujón que lo llevara a dar un paso dueño de sus decisiones. Al mirar el resplandor de esa caja repleta de afecto, se dio cuenta de lo que realmente necesitaba: confianza. Esa fe en sí mismo que, hasta ahora, había mantenido cautiva en su corazón. A medida que el calor de la reunión se intensificaba, Armando decidió que, sin importar los desafíos, debía avanzar hacia lo que había contemplado. Tenía que convertir su historia de miedo en una de valentía. Con el corazón acelerado y la voz entrecortada por la emoción, Armando dirigió la mirada hacia su familia. Debemos aceptar el regalo que nos ha llegado, pero también debemos abrir nuestras propias oportunidades. Estoy listo para comprometerme con mi sueño. Voy a arriesgarme y a convertir este taller en lo que realmente quiero: un lugar donde podamos Álvaro y yo crear algo valioso juntos, algo que nos une en lugar de separarnos. La sala se quedó en un silencio electrificante tras sus palabras. Aún así, el eco del fondo de su mente apenas lograba perdurarse, y si el éxito no era lo que todos imaginaran, mientras sus seres queridos murmuraban entre sí, una inquietante curiosidad invadió su interior. Podía sentir que un nuevo giro estaba por llegar, algo que le abriría los ojos y pondría a prueba su valentía de formas que nunca anticipó. ¿Qué otra revelación surgiría en este camino hacia la autodefinición? ¿Era posible que la vida guardara aún más sorpresas que desafiarían sus convicciones más profundas? Armando sintió que la energía en la habitación había cambiado. La atmósfera, antes llena de incertidumbre, se había transformado en una burbuja de expectativa. La voz temblorosa de su corazón le recordaba que, ahora más que nunca, debía enfrentar no solo el desafío externo de abrir su taller, sino también los dilemas internos que lo habían mantenido cautivo tanto tiempo. Esa claridad recién adquirida lo empujaba a seguir adelante, a tomar decisiones que resonarían en cada rincón de su vida. La mirada de Clara, llena de fe y empoderamiento, lo impulsó a pensar en su verdadero potencial. Armando comenzó a imaginar su taller, el aroma de la madera recién cortada, el sonido del motor de la sierra y, más importante aún, la presencia de su hijo, Álvaro, junto a él, compartiendo aprendizajes. Era ese el futuro que había estado postergando por miedo a fracasar. Sin embargo, no pudo evitar que una oleada de dudas se apoderara de él. ¿Y si todo lo que planeaba no resultaba como esperaba? ¿Y si la incertidumbre lo celaba y quedaba atrapado en un ciclo de arrepentimiento? Soy un hombre práctico, se decía a sí mismo, debo considerar todos los aspectos. Pero, al mirar cada rostro a su alrededor, se dio cuenta de que el riesgo también implicaba algo valioso, la posibilidad de trascender sus propios límites. Fue entonces que Clara lo interrumpió en su reflexión. Armando, ¿si me dejas hacerte una pregunta? El tono de su voz era serio, casi como si anticipara la respuesta. ¿Qué significa realmente para ti abrir ese taller? ¿Por qué lo has deseado tanto? En ese instante, las miradas de todos se posaron en él. Sentía que la sala se liaba con una tensión colectiva que lo empujaba a ser honesto. Respirando hondo, Armando se dispuso a compartir. Lo he querido, no solo por mí, sino por Álvaro. Quiero que él sienta que puede construir su propio camino. Quiero ser un ejemplo de que siempre hay que arriesgarse, aunque el futuro sea incierto. Su voz se fue alzando con cada palabra. El taller no es solo un negocio, sino un legado, un lugar donde aprendemos juntos y donde nadie debe tener miedo a fallar. Mientras hablaba, sintió cómo la confianza comenzaba a engrosar su discurso. Había un riesgo inherente en levantar el taller, pero también una oportunidad de crecimiento no solo profesional, sino personal. Armando comenzó a cuestionar las limitaciones que él mismo se había impuesto. Ya no se trataba solo de dinero, se trataba de trascender el autosabotaje. La reunión continuó con anécdotas sobre los fracasos y triunfos de cada uno, lo que fue un bálsamo colectivo. El apoyo de su familia lo llevó a darse cuenta de que cada temor que había albergado solo podía superarse si se permitía ser vulnerable. Tomó la decisión de no enfrentar solo su camino, sino de abrirse a la posibilidad de aprendizaje y crecimiento que vendría con el taller. Cuando la noche comenzó a desvanecerse y las conversaciones se convirtieron en susurros,
Armando sintió una energía renovada. Su corazón latía más rápido que cuando había tomado decisiones importantes en el pasado, y eso era un buen augurio. Con esa adrenalina corriendo por sus venas, formuló un plan. Se iba a reunir con Álvaro al día siguiente para discutir las posibilidades. Sin embargo, antes de retirarse, una llamada interrumpió sus pensamientos. El sonido del móvil resonó en la mesa, era un número desconocido. La llamada, que podría ser un trivial aviso, se sentía como una bisagra que giraba en la puerta de su futuro. Armando dudó un momento, pero decidió atenderla. Lo que escuchara al otro lado podría ser el catalizador de su transformación personal. Mientras su mente giraba en torno a esa posibilidad, una inquietud se instaló en su pecho. Después de todo, ¿qué sorpresas podría aún esconder ese misterioso nuevo paso? La incertidumbre siempre había sido su enemigo, pero ahora, quizás, podría convertirse en su aliado más potente. ¿Estaba realmente listo para confrontar lo que esa llamada significara para su viaje? Armando tomó aire profundamente antes de contestar. La llamada que resonaba en sus oídos era palpable, como una advertencia o, quizás, una oportunidad. Se presentó y, del otro lado, una voz familiar y calmada se presentó como Martín, un viejo amigo de la infancia, ahora un exitoso empresario en la industria de la carpintería. Armando, no sabes cómo me alegra escucharte, comenzó Martín, su tono cálido y acogedor lo hizo sentir casi en casa. La conversación fluyó con una facilidad sorprendente, como antiguos ríos que regresan a su cauce. Martín compartía su experiencia sobre abrir un taller, los desafíos que había enfrentado, las pérdidas y las victorias. No hay nada de qué temer, amigo. Los fracasos son escalones que te llevan al triunfo, le decía con una convicción que empieza a despertar algo en Armando. La voz de Martín resonaba en sus pensamientos, empujándolo a imaginar un futuro donde su taller no solo existía, sino que prosperaba. Mientras conversaban, Armando se dio cuenta de que cada palabra que su amigo pronunciaba parecía calar más hondo que la anterior. Pudo sentir cómo sus dudas comenzaban a desvanecerse, reemplazadas por una emergente esperanza. Martín le ofreció incluso visitar su taller, explicándole que en la industria existían sobrantes de materiales que a menudo se desperdiciaban. Puedes obtener buenos recursos a bajo costo, así que no te limites. Estoy seguro de que podrás jugarlos a tu favor, sugirió. Después de despedirse, Armando se sintió invadido por una oleada de entusiasmo. Ya no solo pensaba en el taller como un negocio, se transformaba en un santuario de aprendizaje y creatividad. La conversación lo pulsó a planear un viaje a la ciudad de Martín, un paso hacia lo desconocido que ahora no le parecía tan aterrador. Al día siguiente, se reunió con Álvaro en su café favorito, una pequeña terraza que solían visitar. Mientras se acomodaban en la mesa, Armando sintió la responsabilidad de compartir no solo su idea, sino también las nuevas perspectivas que había adquirido. La conversación fluyó entre tazas de café y risas, y por primera vez, Armando sintió que no solo hablaba como padre, sino como un mentor en el camino del aprendizaje. Quiero que trabajemos juntos en el taller, Álvaro. Esto no solo será un trabajo, sino una oportunidad para que ambos crezcamos, seamos creativos y aprendamos de nuestros errores, le dijo Armando, notando la chispa de interés en los ojos de su hijo. Álvaro lo miraba, lo escuchaba con atención. El diálogo parecía formar un puente entre sus vidas, una conexión que lo llenaba de expectativa. Mientras continuaban discutiendo, Armando explicó sobre su conversación con Martín, destacando cómo hablar sobre su experiencia había iluminado aspectos que él aún no consideraba. Parece que hay un mundo de oportunidades esperando por nosotros, pero debemos ser proactivos, animarnos a experimentar, expresó Armando, sintiendo que cada palabra no solo motivaba a su hijo, sino que también reafirmaba su compromiso. Sin embargo, como un recordatorio de que toda decisión tiene sus desafíos, el miedo a la incertidumbre comenzó a instalarse nuevamente en su mente. Aunque el entusiasmo había crecido, también sentía que había mucho en juego. ¿Y si fracasamos?, pensó. La preocupación de no cumplir con las expectativas o de repetir el pasado lo invadía otra vez. La cena concluyó con una promesa a sí mismos de que, a pesar de lo desconocido, no se detendrían. Armando miró a Álvaro y vio en su rostro una luz que reflejaba la fuerza de su decisión compartida.
Pero fue entonces, cuando el camino parecía despejarse, que recibió un mensaje de texto. El contenido del mensaje pareció sobresaltar su corazón. Necesito hablar contigo sobre el presupuesto y algunos socios potenciales. Es urgente. Armando sintió una contracción en su pecho. Un nuevo desafío se asomaba en su horizonte, despoblado de certezas y lleno de especulaciones. ¿Quién enviaba el mensaje? ¿Qué cambios esto podría significar para su plan? Casi instintivamente, comprendió que esta era solo otra capa de su evolución. La pregunta que lo abrumaba ahora era clara: ¿realmente estaba preparado para asumir la responsabilidad que una decisión así conllevaba? Armando miró la pantalla del teléfono con un dejo de incredulidad. El mensaje era de Javier, un amigo de la carrera con quien había perdido contacto después de los estudios. Aunque la relación había estado marcada por la amistad, también había habido rivalidades en su momento. Las dudas regresaron. ¿Por qué me buscaría? ¿Qué interés puede tener en mí ahora? Pensó, sin embargo, la urgencia del mensaje no podía ser ignorada. Decidió que tenía que averiguar más antes de hacer cualquier suposición. Con un suspiro decidido, comenzó a escribir una respuesta, atrapado entre la curiosidad y el escepticismo. Hablemos. ¿Cuándo y dónde? Se sintió más fuerte con la idea de retomar el contacto. La conversación con Martín y su visión de un futuro próspero en el taller lo habían animado a estar abierto a nuevas posibilidades, pero Javier representaba un mundo que era, hasta ahora, una incógnita. A las pocas horas, él y Javier se encontraron en un bar cercano. La atmósfera era vibrante, llena de risas y música, pero la mente de Armando se centraba en su próximo movimiento. Como los dos tomaban asiento, Javier irradió confianza y éxito. Su apariencia profesional, con un traje bien ajustado, contrastaba con la vida más sencilla que Armando había llevado en los últimos años. Pero lo que realmente le inquietaba era el aura de competencia que emanaba Javier. Gracias por venir, Armando, comenzó Javier con una sonrisa. No pensé que recibiría tu respuesta tan pronto. Abordaron temas triviales antes de que la conversación finalmente se centrara en el motivo real detrás del encuentro. Quería hablar contigo acerca de una oportunidad, dijo, dejando en el aire una expectativa palpable. Armando sintió un revuelo en su estómago, no por miedo, sino por la mezcla de emociones. La tentación de dejarse llevar por el entusiasmo y abrazar la oportunidad, y el deseo de mantenerse firme en su camino, chocaban dentro de él. Es sobre tu proyecto, el taller, continuó Javier. He escuchado que estás buscando financiamiento y quiero saber si estás interesado en asociarte. La idea fue un golpe en la cabeza de Armando. Aunque el concepto de una sociedad podía abrirle puertas, también traía consigo complicaciones que no estaban en sus planes iniciales. Se preguntó si realmente quería depender de alguien cuyo enfoque podría no alinearse con su visión. Javier, sintiendo la vacilación, prosiguió: he estado trabajando con nuevos productos ecosostenibles en la carpintería. El mercado está cambiando, y creo que podríamos aprovechar eso juntos. Armando se dio cuenta de que su mente estaba divagando, intentando masticar la propuesta. En su interior, sentía un tira y afloja entre la ética y el pragmatismo. ¿Cuáles son tus expectativas, Javier?, preguntó, tratando de centrarse en la realidad de la oferta. Tal vez, la respuesta podría ayudar a aclarar la confusión que groseramente se acomodaba en su mente. Las palabras de Javier fueron directas, enumerando datos prometedores y cifras sobre los beneficios potenciales. Inversión mínima de $4,000, y te prometo que recuperaremos esa cantidad en meses, aseveró, deslumbrando a Armando con números. Sin embargo, el brillo de los datos no podía ocultar el temor que seguía palpitando en su interior. La inseguridad lo abrazaba. ¿Cuánto estaba dispuesto a arriesgar por esa promesa? Una vieja forma de pensar no construirá ningún nuevo camino, recordó la voz de Martín en su mente. La duda se la tragaba, pero Armando sabía que este era un punto crucial, un reflejo de su evolución. Entonces, respondió con determinación: déjame pensarlo. Necesito sopesar las implicaciones. Mientras salía del bar, sintió el peso de la decisión inminente. A medida que caminaba hacia su coche, la incertidumbre sobre el futuro lo acechaba.
Armando no solo estaba evaluando una simple propuesta, se enfrentaba a la incertidumbre de sus propias habilidades y compromiso. En su mente, un nuevo dilema emergía, estaba listo para dejar de lado sus temores y dar un paso hacia adelante, o dejaría que el miedo a la decepción lo mantuviera prisionero en una zona de confort que había empezado a agotar. El eco de la conversación seguía resonando en su cabeza. Era un pacto personal que debió hacerse, arriesgarse o alimentarse de su propia vulnerabilidad. Pero Armando también sabía que si encontraba el coraje de ir hacia lo desconocido, el taller no solo podría convertirse en un lugar de trabajo, sino en un verdadero hogar para sus ideales. En la distancia, como un emocionante horizonte, el viaje a la ciudad de Martín comenzaba a transformarse en un símbolo de su transformación, y mientras se alejaba, una idea aterradora florecía en su mente. ¿Estaba dispuesto a arriesgarlo todo por un sueño que aún no había tocado? La respuesta lo atrapaba en un remolino de posibilidades, pero definitivamente, había algo en el aire que le decía que un próximo encuentro podría cambiar nuevamente el rumbo de su vida. ¿Sería el siguiente paso hacia uno de los mayores logros de su vida o un descenso a la desesperanza? La incertidumbre lo acompañaría hasta el fin. Armando no pudo cerrar un ojo esa noche. La propuesta de Javier giraba en su mente como un torbellino. Las cifras, las expectativas y el compromiso que significaría compartir su sueño lo mantenían en una constante lucha interna. Se hallaba dividido entre el deseo de hacer crecer su taller y el profundo temor a perder su autonomía en el proceso. Al día siguiente, se despertó con una resolución momentánea. Iba a investigar sobre el mundo del ecosostenible que Javier mencionó. Si realmente existía una oportunidad en ese nicho, tal vez no todo sería una trampa en la que cayera víctima de las ambiciones de su antiguo compañero. Armando se sentó en su escritorio, el sol entrando con suavidad por la ventana, y comenzó a buscar información sobre materiales, procesos y tendencias. Descubrió que el movimiento ecosostenible no solo estaba en auge, sino que estaba redefiniendo el mercado de la carpintería. En cada artículo que leía, su interés crecía y también su autoconfianza. Sin embargo, también emergía un nuevo dilema: ¿quién sería realmente él en esta nueva dirección? El taller era el reflejo de su esencia, y no podía permitir que Javier lo transformara en un mero negocio. Reflexionó sobre lo que realmente quería. Un par de días después, Armando decidió visitar a Martín. Durante la charla, el aire se llenó de una energía renovada mientras compartían ideas sobre la carpintería sostenible. La sabiduría de Martín se sentía palpable. ¿Cuál es tu visión, Armando?, preguntó. Esa simple frase lo golpeó con la fuerza de una revelación. A menudo pasaba por alto la importancia de tener una visión clara para su vida y su trabajo. Tenía que identificar lo que deseaba y, más importante aún, cómo lograrlo sin comprometer su esencia. Al regresar a su taller, Armando sintió un impulso renovado. Se sentó a escribir una lista de lo que quería alcanzar, un horizonte claro que lo guiara. Cada soldadura, cada corte en la madera, debía resonar con su propósito personal. Con cada palabra que escribía, la duda se desvanecía y se transformaba en claridad. Enfrentó más tarde la próxima reunión con Javier ya no como una víctima de las circunstancias, sino como un dueño de su narrativa. Cuando la hora llegó, se encontró nuevamente en el mismo bar, pero esta vez armado no solo con preguntas, sino con su propia visión. Al verse ante Javier, la ansiedad no estaba presente, sustituida por un calmado control. Javier, comenzó Armando, he estado pensando seriamente en tu oferta. Pero antes de avanzar, necesito establecer algunas pautas claras. Las palabras fluían con una nueva erudición, una firmeza anclada en su desarrollo personal. Expuso sus condiciones, quería garantías sobre la dirección del proyecto y un espacio donde su visión personal se mantuviera intacta. La respuesta de Javier fue una mueca. Es un gran riesgo, Armando. No todos los inversionistas funcionan así, replicó, pero a diferencia de antes, el tono de Armando no titubeó. Es un riesgo que estoy dispuesto a asumir, pero quiero control sobre mi propia creatividad. De repente, la conversación giró. Antes de darse cuenta, el diálogo se desplazó a un terreno de negociación, un intercambio de ideas que mostraban no solo sus diferencias, sino sus potencialidades. Al salir del bar esa noche, una tenue sensación de triunfo lo acompañaba.
Armando había dado un paso significativo hacia su sueño, pero dentro de él aún había una lurcante inquietud. ¿Será capaz de manejar los desafíos que vendrán con esta nueva asociación? Estaba suficientemente preparado para los giros inesperados de la vida empresarial. Mientras conducía de regreso a casa, se sentó en el umbral de su taller, admirando la madera que había trabajado durante años, y se dio cuenta de que, sin importar los resultados, se encontraba en un viaje de autodescubrimiento. Su proceso de crecimiento personal había comenzado, y ningún resultado podría oscurecer el valor que eso implicaba. Sin embargo, un mensaje inesperado llegó a su teléfono. Era de Martín, tenemos que hablar. Algo ha cambiado. La incertidumbre invadió su mente nuevamente. ¿Qué nuevo giro podría estar esperando en esta historia? Una sensación de nerviosismo recorrió a Armando al leer el mensaje de Martín. Deseaba sentir que su vida tomaba un rumbo más claro, pero las palabras de su amigo insinuaban cambios inminentes que podrían desestabilizar todo lo que había construido. Decidió que no podía postergar la conversación. Tomó el coche y se dirigió al taller de Martín, sintiendo cómo la ansiedad se mezclaba con la curiosidad. Al llegar, Martín lo esperaba con un gesto serio y una latente preocupación en su mirada. Se sentaron en la pequeña sala de espera que él había improvisado entre las herramientas. El aire denso y el sutil olor a madera lo envolvían, pero ninguna de estas familiaridades lograba calmar su inquietud. Armando, inició Martín, previo a nuestra conversación sobre el ecosostenible, hay algo que quiero compartir contigo. Durante los últimos meses, he estado trabajando en un proyecto paralelo, algo que involucra un nuevo enfoque en la producción de muebles. Hubo un financiamiento inesperado que me permitió avanzar, y ahora tengo la idea que soñábamos. Las palabras de su amigo fluyeron con pasión, y aunque la emoción era contagiosa, una sombra de desconfianza se interponía en su mente. ¿Por qué no me lo contaste antes?, cuestionó Armando, forzando la calma en su voz. La incertidumbre dentro de él crecía, y no podía evitar preguntarse si una nueva competencia podría surgir de esta revelación. Por miedo a que no me creyeras, confesó Martín. Este nuevo enfoque integra la artesanía que siempre luchamos por proteger, pero también explora innovaciones que los miran como soluciones accesibles y responsables. Es un proyecto que podría potencialmente definir la próxima era de la carpintería y elevar el estándar para nosotros. En ese instante, Armando se dio cuenta de que estaba enfrentando otro dilema, la posibilidad de que la relación con Martín pudiera ser tanto un desafío como una oportunidad. Al escuchar a Martín hablar acerca de oportunidades, su mente empezó a activarse. La idea de participar en este nuevo proyecto lo llenó de una mezcla de emoción y temor. Entonces, ¿quieres que colaboremos?, preguntó, sintiendo que el terreno bajo sus pies era más inestable que nunca. Me gustaría que lo consideraras, respondió Martín. Este no es un camino convencional, pero creo que es el futuro. Y la experiencia que adquiriste trabajando con Javier podría darnos una ventaja. La perspectiva de una colaboración lo llevó a cuestionar sus prioridades personales. Sería sabio diversificar su compromiso con alguien que, aunque tenía una historia compartida, podía suponer un desafío al autocontrol que había logrado establecer recientemente. Mientras meditaba sobre este inesperado dilema, recordó el sentido de control que había reclamado de Javier. No quería arriesgar la autonomía que había empezado a construir, pero tampoco podía ignorar las posibilidades que se abrían ante él. Necesito tiempo para pensarlo, Martín, respondió finalmente, sintiendo que su decisión era crucial en este punto de su vida. Al salir del taller, una tormenta de pensamientos y emociones cruzaba su mente. La incertidumbre se confrontaba con la oportunidad, la creatividad con el miedo. Su taller, que había sido el refugio de su talento, se proyectaba ahora como el cruce de caminos entre su pasado y un futuro incierto pero deslumbrante. El camino de regreso a casa parecía más largo que nunca, y la hora de la cena se acercaba. Un instante de claridad le alcanzó mientras pensaba en la posibilidad de conjugar su trabajo con su alma, en lugar de fragmentarlo aún más en su búsqueda de éxito. Un cambio de enfoque podría llevarlo a un lugar donde no se sintiera arrinconado por sus decisiones, pero una última notificación en su teléfono llamó su atención. Era otro mensaje de Javier: he estado pensando en nuestra conversación.
necesitamos terminar lo que empezamos. Armando sintió cómo la tensión creciente atravesaba su pecho. Las decisiones realmente estaban comenzando a tomar forma, y la próxima semana enfrentaría quizás un nuevo cambio imprevisto en su vida profesional. ¿Podría mantener su esencia mientras exploraba múltiples caminos? La pregunta resonó en su mente como un eco a medida que la noche caía. Estaba claro que lo que venía sería un enfrentamiento entre su deseo de crecimiento y el temor a perderse a sí mismo en el proceso. La mañana llegó con un brillo renovador. Armando se despertó con la certeza de que cada decisión que había tomado lo había llevado a este momento crucial. La decisión de abrir el taller familiar no solo representaba un anhelo profesional, sino una posibilidad tangible de redención y superación personal. Tenía claro que iba a darle vida a su sueño, pero también comprendía que no podía hacerlo solo, debían ser un esfuerzo en equipo, especialmente con su hijo Álvaro. A medida que pasaban los días desde la llegada de los $4,000, Armando y Álvaro comenzaron a trazar un plan. Se sentaron juntos, revisando el presupuesto y discutiendo cada detalle que implicara la reinauguración del taller. Por primera vez, Armando vio en los ojos de su hijo la misma chispa de valentía que había sentido alguna vez. Esa conexión se fortaleció y en su diálogo se palpaba una mezcla de emoción y responsabilidad. Día tras día, trabajaron incansablemente. Armando no solo le compartía a Álvaro conocimientos técnicos sobre carpintería, también le transmitía los valores de perseverancia y resolución. La transformación del taller se convirtió en un símbolo de su nuevo viaje juntos. Las paredes que alguna vez hubieron sido testigos de fracasos comenzaron a recubrirse de sueños y esperanzas. Tanto Armando como Álvaro se sintieron responsables no solo de revivir un negocio, sino de construir un legado. El día de la apertura llegó, y la comunidad se reunió mostrando apoyo. La sensación de satisfacción empezó a contagiarse mientras Armando observaba a su familia, amigos y vecinos entrar al taller. Las risas y los abrumadores elogios se mezclaban en el aire, creando una atmósfera vibrante de renovación. En ese momento, Armando comprendió que más allá del regreso a la actividad económica, habían forjado un lazo que jamás se rompería. Con el paso de las semanas y una creciente clientela, el negocio fue ganando reconocimiento en la comunidad. Las redes sociales multiplicaron su impacto y llegaron a las manos de personas que valoraban la artesanía y la sostenibilidad. Armando y Álvaro comenzaron a recibir más encargos, con lo que la visión que él había tenido al abrir el taller se empezó a concretar. La colaboración con su hijo les dio la oportunidad de experimentar una sinergia poderosa, donde ambos podían crecer juntos. Días después de la apertura, la familia se reunió. Armando observó a Sofía y Clara entre risas, a Rosa mostrándose orgullosa al lado de su esposo. En ese espacio, Armando comprendió que había obtenido algo que nunca imaginó, la confianza y el respeto de su familia. Una noche, mirando hacia el horizonte desde el taller, una marea de gratitud le envolvió. Su vida se había transformado radicalmente, no solo a nivel profesional, sino también en su papel como padre y esposo. Aunque los últimos meses habían estado llenos de incertidumbre, había logrado dejar atrás los fantasmas de su pasado. No eran solo los frutos del trabajo un indicativo de su éxito, era la forma en que la familia había crecido junta, compartiendo cada reto y celebrando cada triunfo. Armando se sintió pleno y satisfecho. En su viaje, aprendió que el triunfo no se mide únicamente en cifras, sino en cómo uno puede regresar del fracaso y trascender. Había descubierto que ser vulnerable era una fortaleza y que el crecimiento personal es un proceso continuo, un viaje hacia adelante lleno de aprendizajes. Al final del día, Armando encontró su voz, su propósito, y comprendió que había creado un espacio donde la familia y la creatividad podían coexistir en armonía. Con la mirada elevada hacia el futuro, sabía que estaba preparado para enfrentar lo que viniera. La vida era un camino en constante evolución de autodescubrimiento y realización. Hoy, Armando no solo dirige un taller, él dirige su vida. La confianza sólida que ha construido le ha permitido trazar un rumbo claro, dejando atrás la incertidumbre, con el corazón en paz y un horizonte lleno de posibilidades. Ahora es el momento de que ustedes también se comprometan con su propio viaje de superación. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse la próxima historia transformadora.
Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver cómo los sueños se pueden convertir en realidad. No esperen ni un segundo más. Este es el momento de mostrar su apoyo a historias de superación personal. Y cuenten en los comentarios sus reacciones y teorías sobre este final.